Melanie Clark estaba sentada en la consulta del médico, con los resultados de las pruebas entre las manos y la mirada fija en el suelo de linóleo gris. Intentó concentrarse en su patrón geométrico para no pensar en lo que acababa de oír. S.R.A. Clark, dijo el doctor Paul James con calma pero con firmeza. Sé que es una noticia chocante, pero la vasculitis autoinmune que le han diagnosticado requiere tratamiento inmediato. Sin la terapia adecuada, pueden producirse daños en los órganos internos. Melanie miró a su viejo amigo. Conocía a Paul desde la universidad y ahora agradecía que fuera él quien le diera la noticia. 2 meses en el hospital, murmuró. Paul, no puedo. Tengo hijos, un trabajo, una casa. Melanie, la interrumpió Paul, inclinándose hacia adelante. Esto es grave. Si no empezamos el tratamiento ahora, las consecuencias podrían ser irreversibles. La vasculitis ya ha empezado a afectar a tus riñones. Se pasó la mano por la cara recordando los últimos meses. La fatiga constante que atribuía al exceso de trabajo. La hinchazón que intentaba ignorar. El dolor en las articulaciones que ahogaba con analgésicos. ¿En qué consiste exactamente el tratamiento?, preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. En primer lugar, un tratamiento con corticosteroides y terapia inmunosupresora. Requiere una vigilancia constante del estado de los riñones y otros órganos. El primer mes es de cuidados intensivos, el segundo de cuidados de apoyo. Hay que estar bajo supervisión constante. Melanie pensó en sus hijos, Michael, de 12 años, y Robert, de 9. ¿Quién les hará el desayuno? ¿Quién les revisaría los deberes? ¿Quién los llevaría a entrenar? Peter, susurró, pensando en su marido. ¿Has hablado con él de tu estado?, preguntó Paul con cautela. Melanie negó con la cabeza. Apenas hemos hablado en los últimos 6 meses. Siempre trabaja hasta tarde y cuando está en casa está con el ordenador. Algo ha cambiado, pero no puedo precisarlo. Melanie. Paul se levantó y se acercó a ella. Tienes que decírselo. Esto es grave. Necesitas el apoyo de tu familia. Se acordó de anoche. Peter llegó tarde a casa, ni siquiera saludó. Se fue directo a su despacho. No salió a cenar, diciendo que no tenía hambre. Cuando ella intentó hablarle del extraño comportamiento de su hijo mayor, que había empezado a faltar a clase, él se limitó a ignorarla. Eres profesora, así que ocúpate tú. No estoy segura de poder contar con él, dijo ella en voz baja. Escucha. Paul se sentó frente a ella. La gente cambia en 25 años de matrimonio. Quizá esta situación os ayude a acercaros de nuevo. Dale una oportunidad. Melanie intentó sonreír, pero lo único que consiguió fue una mueca. Antes era diferente, cariñoso, atento, y ahora... A veces creo que solo nos tolera, a mí y a los chicos. Razón de más para hablar con franqueza. Melanie. Paul la miró directamente a los ojos. Si no empezamos el tratamiento en una semana, no puedo garantizar que podamos detener el avance de la enfermedad. Ella asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Hablaré con él esta noche. De camino a casa, Melanie intentó pensar en la mejor manera de empezar la conversación. Hacía 25 años, cuando se casaron, todo parecía tan sencillo. En la salud y en la enfermedad, ¿no era eso lo que se habían prometido? Pero ahora, viendo sus vidas, ya no estaba segura de nada. Fuera de la casa, se detuvo un momento a mirar las ventanas. La luz de la cocina estaba encendida. Los chicos debían de haber vuelto del colegio. En la ventana del estudio de Peter, la pantalla del ordenador brillaba como de costumbre. Melanie respiró hondo, tratando de reunir fuerzas. Esta noche tendría que hacer algo más que pedir ayuda. Tendría que admitir que su matrimonio tal vez no fuera tan sólido como le gustaría pensar. Era una noche difícil. Melanie no se atrevió a entablar conversación durante mucho tiempo, esperando a que los niños se fueran a la cama.
Michael y Robert, como si percibieran la tensión, alborotaron más de lo habitual antes de irse a la cama, pidiendo un cuento más y un vaso de agua. Cuando por fin se apagaron las luces de las habitaciones de los niños, Melanie fue al despacho de su marido. Peter estaba sentado frente al ordenador, como de costumbre, con la cara iluminada por la luz azulada del monitor. Llamó a la puerta abierta. «Peter, tenemos que hablar». Ni siquiera se dio la vuelta. «Estoy ocupado. ¿Puede esperar hasta mañana?» «No, no puede», dijo Melanie con firmeza entrando en la habitación. «Esto es importante. Se trata de mi salud». Peter se dio la vuelta en la silla de mala gana. «¿Es algo grave?» «Sí». Melanie se sentó en el borde del sofá. «Hoy he ido al médico. Me han diagnosticado vasculitis autoinmune. Necesito tratamiento hospitalario urgente. ¿Y eso qué significa?» No parecía entusiasmado, solo molesto por haber sido interrumpido. «Significa que tengo que ir al hospital. Durante 2 meses, Peter. Necesito que me ayudes con los niños». Se levantó y empezó a pasearse por el despacho. «¿2 meses? ¿Me tomas el pelo? Tengo un proyecto importante. Los plazos están que arden. No puedo sentarme con los niños». Melanie sintió un dolor creciente en el pecho, y no por enfermedad. «Peter, son tus hijos. ¿Cómo puedes...?» «Escucha», la interrumpió él. «Entiendo que estés enferma, pero yo tengo mi propia vida, mi propio trabajo. No puedo dejarlo todo». «¿Tu vida?» Melanie alzó la voz, pero luego se calló, acordándose de los niños dormidos. «¿Y nuestra vida juntos? ¿Qué te ha pasado en los últimos 6 meses? Ya no te reconozco». Peter le hizo un gesto para que se fuera. «No empieces. Sabes lo importante que es este proyecto. Mi carrera depende de él. Y mi vida depende de la cura», exclamó Melanie. «Si no empiezo pronto la terapia, podría tener consecuencias irreversibles». «Pues empieza, ¿quién te lo impide?» Peter se encogió de hombros con indiferencia. «Que venga tu madre y se siente con los niños». Melanie sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Mi madre tiene 70 años, vive en otra ciudad. ¿Cómo puedes cargar con tus responsabilidades?» «¿Y qué sugieres?», gruñó. «Que deje mi trabajo. Que deje mi trabajo. ¿Con qué dinero tendríamos que vivir entonces? Solo te pido que me ayudes con los niños, que los recojas del colegio, que cocines, que estés ahí para ellos. Aunque nuestra relación haya cambiado, aunque no entiendo por qué, eso no debería afectar a los niños». Peter se volvió hacia el ordenador. «Ayudaré cuando pueda, pero no cuentes conmigo del todo. Tengo mi propia vida». «¿Mi vida?», repitió Melanie con amargura. «¿Y sus vidas? Michael tiene 12 años y falta a clase. Robert tiene 9 y teme irse a dormir solo. Necesitan un padre. Son lo bastante mayores para comprender que los padres tienen trabajo y responsabilidades». Melanie se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Vale, llamaré a mi madre. Pero que sepas esto, Peter. No lo olvidaré. Nunca». Salió del despacho, sacó el teléfono y marcó el número de su madre. Le temblaba la voz cuando le contó el diagnóstico y la negativa de su marido a ayudarla. «Cariño, iré mañana», dijo Eleanor. «No te preocupes, nos las arreglaremos». «Mamá, me da tanta vergüenza pedirte que hagas esto. No seas tonta. Eres mi hija y ellos son mis nietos. No los abandonaré». Después de colgar el teléfono, Melanie volvió a su despacho. «Mamá vendrá mañana». «Bien», dijo Peter sin volverse. Todo estaba arreglado. Melanie se quedó mirando la espalda de su marido, sintiendo que algo en su alma por fin se rompía. 25 años de matrimonio, 2 hijos, y así, sin más, abandona su responsabilidad para con su familia. Subió al dormitorio y se metió en la cama, pero no podía dormir. Las palabras de Peter seguían rondando por su cabeza. «Tengo mi propia vida». ¿Cuándo se había convertido su vida en común en la de él y la de ella? ¿Qué le había pasado al hombre que una vez le prometió estar a su lado en las buenas y en las malas? Y lo más importante,
¿Cómo había podido estar tan ciega como para no darse cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando? Se oyó un susurro en la habitación de los niños. Estaban despiertos otra vez, hablando de algo. Melanie escuchó, pero no los interrumpió. Les dejó hablar. Tal vez podrían contarse sus miedos y angustias si su padre no quería oírlos. La llamada llegó a las 7 de la mañana. Melanie, que acababa de hacer las maletas para ir al hospital, cogió el teléfono y, al oír la voz de su madre, supo que algo iba mal. «Melanie, cariño...» La voz de Eleanor temblaba. «No puedo ir. ¿Qué pasa?» Melanie sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Me caí cuando salía de casa. La ambulancia me llevó al hospital. Me he fracturado el cuello del fémur». Melanie se hundió impotente en el borde de la cama. «Dios mío, mamá, ¿cómo estás? No te preocupes por mí, cariño. Los médicos dicen que necesito una operación, pero estoy más preocupada por ti y por los niños. ¿Hay alguien que pueda ayudar?» Melanie se pasó la mano por la cara, intentando ordenar sus pensamientos. «Ya se me ocurrirá algo. Lo principal es que te pongas bien». Cuando colgó el teléfono, sintió que el pánico empezaba a invadirle todo el cuerpo. Faltaban 3 horas para la cita en el hospital y no sabía qué hacer con los niños. Peter bajaba las escaleras desde su despacho. «¿Quién ha llamado tan pronto? ¡Mamá!». Melanie le miró con desesperación. «Se ha caído y se ha roto una pierna. No podrá venir». Peter se quedó helado en las escaleras. «¿Y ahora qué? ¿Qué te parece?», respondió ella con amargura. «No tenemos elección. Tendrás que ayudar con los niños». «Melanie, ya lo hemos hablado». «Sí, ya lo hemos hablado», alzó la voz. «Pero la situación ha cambiado. No tenemos otra opción». Peter bajó las escaleras y suspiró pesadamente. «Vale. Yo intentaré pensar en algo. Quizá pueda trabajar desde casa algunos días a la semana». 3 horas más tarde, Melanie ya estaba en la habitación del hospital. Las paredes blancas la oprimían y los pensamientos sobre sus hijos la atormentaban. Intentó tranquilizarse pensando que Peter había prometido ayudarla, pero algo le decía que no sería tan fácil. Sus temores se confirmaron al día siguiente. La llamada de Michael se produjo durante el goteo. «Mamá». La voz de su hijo sonaba confusa. «Papá dijo que hoy iba a llegar tarde al trabajo. Robert y yo estamos solos en casa». Melanie sintió que se le apretaba el corazón. «¿Qué hora es? Son casi las 7 de la tarde. Robert tiene hambre y yo no sé encender la cocina». Cerró los ojos tratando de contener las lágrimas. «Cariño, escucha. Debería haber un recipiente de sopa en la nevera. Caliéntala en el microondas y vuelve a llamar a tu padre». Los días siguientes se convirtieron en una serie interminable de llamadas inquietantes. Los niños se quedaban solos cada vez con más frecuencia. Peter ponía excusas sobre reuniones urgentes y proyectos importantes. «No puedo dejarlo todo», decía irritado. «¿Quieres que me despidan?». Melanie empezó a llamar a los vecinos. La señora Thompson, de la casa de enfrente, accedió a ver a los chicos de vez en cuando. Su amiga Carol prometió recogerlos del colegio siempre que pudiera, pero no era suficiente. Una noche, Robert la llamó llorando. «Mamá, me he olvidado las llaves en el colegio. Papá no contesta al teléfono y Michael está en el entrenamiento». Melanie, que apenas podía tenerse en pie tras otra intervención, llamó a todos sus conocidos hasta que por fin encontró a alguien que podía ayudar a su hijo. Paul, el médico que venía a verla todos los días, se dio cuenta de que se estaba deteriorando. «Melanie, tienes que centrarte en tu tratamiento. Todo este estrés es malo para tu salud». «¿Qué se supone que debo hacer?», le preguntaba enjugándose las lágrimas. «Son mis hijos. No puedo quedarme aquí sin preocuparme». Todas las noches llamaba a casa para organizar el día siguiente. Hacía listas de tareas, les recordaba los deberes y pedía ayuda a sus vecinos. Una vez, cuando una enfermera vino a tomarle la atención,
Era tan alta que tuvo que llamar a un médico. «No puedes seguir así», le dijo Paul mientras le recetaba más medicación. «Tienes que hablar con Peter. Es su responsabilidad cuidar de los niños. Vive en su propio mundo», replicó Melanie en voz baja. «No parece importarle». Por la noche, tumbada en la cama del hospital, a menudo no podía dormir. Pensaba en los niños, en su seguridad y bienestar. Y luego estaba el extraño comportamiento de Peter. Su indiferencia parecía demasiado demostrativa, como si se estuviera apartando deliberadamente de su familia. «¿Qué está pasando?», se preguntaba una y otra vez. «¿Qué me he perdido? ¿Cuándo empezó a desmoronarse todo?». Pero no había respuestas. Solo había noches en vela, llamadas telefónicas inquietantes y una sensación de impotencia absoluta ante una situación que parecía estar completamente fuera de control. La puerta de la sala se abrió en silencio y Melanie vio a sus chicos. Michael y Robert se abalanzaron sobre ella abrazándola, y Peter se quedó detrás de ellos con las manos en los bolsillos. Era su primera visita en las 2 semanas que llevaba ingresada. «¡Mamá!», se aferró Robert a ella. «Te hemos echado tanto de menos». «Yo también os he echado de menos, queridos», susurró Melanie, intentando contener las lágrimas. Peter se movía de un pie a otro junto a la puerta. «Voy a por té», dijo, y salió de la habitación. En cuanto la puerta se cerró tras él, Michael se separó de su madre y la miró seriamente a los ojos. «Mamá, las cosas van mal en casa». Melanie sintió que se le apretaba el corazón. «¿Qué pasa, cariño? Papá». Michael se tambaleó para mirar a su hermano pequeño. «No parece reparar en nosotros, ni siquiera comprueba si hemos desayunado por la mañana. Ayer, Robert se lastimó la rodilla en el patio y papá solo dijo, «Ten cuidado», y se fue a su despacho. Robert, que seguía aferrado a su madre, añadió en voz baja, «Ya no quiero estar en casa. Allí da miedo y hace frío». «¿Frío?», no entendió Melanie. «Papá se olvida de encender la calefacción», explicó Michael. «Dice que tenemos que ahorrar dinero. Dormimos con jerseys». Melanie sintió que le subía la rabia por dentro. «¿Y la comida? ¿Coméis bien?» «La señora Thompson nos trae la cena a veces», dijo Michael. «Por lo demás, casi siempre bocadillos. Papá dice que pedirá una pizza, pero siempre se le olvida. La casa está hecha un desastre», añadió Robert. «Nadie limpia, las cosas están desparramadas por todas partes. Y mi padre se sienta en su estudio todo el tiempo», continúa Michael. «Incluso cuando llamamos, dice que está ocupado, y entonces», bajó la voz. «Una mujer viene a verle. Trae unos papeles y hablan durante un buen rato». Melanie sintió un nudo en la garganta. En ese momento, la puerta se abrió y Peter entró con tazas de té de papel. «Chicos», Melanie intentó hablar con calma. «Hay una habitación infantil al final del pasillo. ¿Por qué no vais a jugar allí un rato? Tengo que hablar con papá». Los niños salieron a regañadientes. En cuanto se cerró la puerta, Melanie se volvió hacia su marido. «¿Qué pasa, Peter? ¿De qué estás hablando?». Él se sentó en una silla sin mirarla siquiera a los ojos. «¿De qué estoy hablando? Los niños se están helando en casa, no comen bien. ¿Y quién es esta mujer que viene a verte?». Peter se levantó bruscamente. «Ah, ya está. ¿Ya se han quejado los niños? Es solo una compañera del trabajo. Estamos trabajando en un proyecto». «¿Un proyecto?». Melanie sintió que le temblaba la voz. «¿Qué pasa con el proyecto llamado Nuestra Familia? ¿Tienes idea de lo que está pasando? Nuestros hijos tienen miedo de estar en casa. No seas tan dramática», dijo. «Simplemente están malcriados. Están acostumbrados a que lo hagas todo por ellos. ¿Mimados?». Melanie apenas pudo evitar gritar. «Son niños, Peter, nuestros hijos, y necesitan cuidados paternos. Yo les doy todo lo que necesitan. ¿Con qué? ¿Una casa fría? ¿Sándwiches para cenar? ¿Soledad?». Peter empezó a pasearse nervioso por la sala. «¿Sabes qué? No tengo por qué escuchar esto.
Tengo un trabajo, cosas importantes que hacer, más importantes que tus propios hijos. Melanie sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha sido del hombre al que una vez amé? Quizá nunca existió, exclamó Peter de repente. A lo mejor estoy cansado de interpretar el papel del padre de familia perfecto. Quizá esté cansado de vivir la vida de otra persona. Melanie retrocedió como si recibiera un golpe. ¿La vida de otro? Esta es nuestra vida juntos, Peter. La vida que hemos construido juntos durante 25 años. Pues a lo mejor ya no quiero construirla, dijo entre dientes y, cogiendo su chaqueta, salió de la habitación dando un portazo. Melanie se quedó como congelada, mirando la puerta cerrada. Unos minutos después, se abrió de nuevo. Eran los chicos. «Mamá», dijo Michael en voz baja, «papá ha dicho que nos vayamos a casa». Intentó sonreír entre lágrimas. «Todo irá bien, queridos. Os lo prometo». Cuando los niños se fueron, Melanie se quedó mirando por la ventana. Fuera llovía, las gotas caían por el cristal y se fundían con sus lágrimas. Se dio cuenta de que cuando saliera del hospital, todo tenía que cambiar. Sus hijos merecían una vida mejor y ella haría todo lo posible por dársela. «Ya basta», pensó. «Basta ya de vivir de ilusiones. Deja de esperar que todo se resuelva por sí solo. Es hora de ponerle fin». La sala estaba en silencio. El único sonido era la suave respiración de su compañera de habitación, una anciana llamada Marta, ingresada por problemas cardíacos. Fuera de la ventana caían hojas de otoño, y Melanie las miraba y pensaba en cómo su vida se estaba desmoronando, igual de lenta e inevitablemente. «¿Sabes?», rompió de pronto el silencio Marta, «llevo una semana observándote. Apenas duermes, siempre estás al teléfono, preocupada por los niños. ¿Dónde está tu marido en todo esto?». Melanie suspiró. «Está ocupado». Marta se dio la vuelta en la cama y miró a Melanie con atención. ¿Ocupado? ¿2 meses seguidos? Con su mujer en el hospital y los niños prácticamente solos. Tiene un proyecto importante en el trabajo. Empezó Melanie, pero se dio cuenta de lo patética que sonaba. «Cariño», dijo Marta con suavidad, «he vivido mucho. ¿Y sabes de qué me he dado cuenta? Cuando un hombre ama de verdad, encuentra tiempo, aunque el mundo entero se esté desmoronando». Melanie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Él solía ser diferente, cariñoso, atento. ¿Y entonces qué cambió? No sé. En los últimos 6 meses ha estado distante. Siempre se queda hasta tarde en el trabajo, sentado en su despacho. Marta sacudió la cabeza. ¿Y crees que es una coincidencia? ¿Justo ahora, cuando estás enferma y necesitas apoyo? ¿Qué quieres decir? Melanie se puso tensa. Quiero decir que es una forma clásica de demostrar su poder. Humillarte, hacerte dependiente, indefensa, y luego echarte la culpa de todo. Las palabras de Marta cayeron como un rayo. Melanie recordó todas las veces que Peter había hecho caso omiso de sus peticiones, cómo la había acusado de bad girl, cómo había ignorado descaradamente los problemas de la familia. «Dios», susurró, «¿cómo he podido estar tan ciega?». En ese momento sonó su teléfono. Era Michael. «Mamá». La voz de su hijo temblaba. «Papá no ha vuelto a casa. Robert y yo». «Calla, cariño», le interrumpió Melanie intentando hablar con calma. «Solo queda una semana. Por favor, ten paciencia. Pronto estaré en casa». Al colgar el teléfono, sintió que le temblaban las manos. La rabia que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente salió. «No puedo más», dijo mirando a Marta. «No puedo permitir que abuse de nosotras». En ese momento, Pablo entró en la habitación. Al ver su estado, se acercó inmediatamente. «Melanie, otra vez tienes la tensión alta. ¿Qué te pasa? ¿Todo va bien?», intentó sonreír. «No, no lo está», dijo el médico con firmeza. «Tienes que entender que el estrés puede anular todo el tratamiento.
Llevamos 2 meses luchando contra la enfermedad, pero su estado emocional... ¿Cómo no voy a preocuparme?, exclamó Melanie. Mis hijos están prácticamente solos. Mi marido... Tu marido está haciendo lo que siempre ha hecho, intervino Marta, solo que no se ha dado cuenta antes. Paul miró de una mujer a otra. Melanie, escucha, tienes que pensar en tu salud, por el bien de los niños. ¿De qué sirve que te tratemos la vasculitis si te haces pasar por esto? Melanie se cubrió la cara con las manos. Lo sé, pero ¿cómo? Deja de responsabilizarte de sus actos, dijo Marta. Es un hombre adulto. Es su elección ser la clase de padre y marido que es, y sus consecuencias, añadió Melanie en voz baja. Aquellos 2 meses en el hospital la habían cambiado más que todos los años anteriores. Todas las llamadas de los niños, todas las excusas de Peter, todas las noches en vela, todo formaba una imagen clara. La imagen de un matrimonio que se mantenía unido solo por su deseo de ignorar lo obvio. ¿Sabes qué es peor?, le dijo a Marta esa misma noche. Apenas puedo concentrarme en mi tratamiento. No dejo de pensar en los niños, en casa. Con eso cuenta, replicó Marta, que estarás tan ocupada lidiando con los problemas que él crea que no te darás cuenta de lo principal. ¿Qué es lo principal? Que te mereces algo mejor, y tus hijos también. Melanie miró largo rato por la ventana. Afuera ya había oscurecido, y su rostro se reflejaba en el cristal de la ventana, cansada, pero no tan confusa como antes. Me he pasado toda la vida enseñando a mis alumnos a ser fuertes, a defender sus derechos, y a mí misma. Nunca es tarde para empezar a practicar lo que enseñas a los demás, sonrió Martha. Aquella noche, Melanie se durmió sin somníferos por primera vez en mucho tiempo. Tenía un propósito. Aunque aún le quedaba una semana de tratamiento, sabía que sería la última de su antigua vida. La vida en la que se dejaba humillar y devaluar. Esperad, queridos, pensó a sus hijos antes de irse a la cama. Todo cambiará pronto, os lo prometo. El taxi se detuvo frente a la casa a altas horas de la noche. Melanie suspiró al ver su casa, irreconocible en los 2 meses que había estado fuera. El césped estaba cubierto de maleza, la basura se amontonaba en el porche y el buzón rebosaba de facturas y cartas. Abrió la puerta con la llave y se quedó helada en el umbral. El olor a aire viciado y a vajilla sin lavar le llegó a la nariz. A la tenue luz de la lámpara de noche pudo ver una capa de polvo en los muebles, cosas desparramadas y marcas de suciedad en la alfombra antes limpia. «¡Mamá!», llegó la alegre voz de Robert, y en un momento ambos hijos estaban abrazándola. «Queridos míos», susurró ella, estrechándolos. «Os he echado tanto de menos». «Nosotros también te hemos echado de menos», dijo Michael. «Las cosas no están muy bien aquí sin ti». Melanie miró a los niños, sus ropas arrugadas, sus ojos cansados, sus caras delgadas. «A la cama, queridos, se hace tarde. Ya hablaremos mañana». Cuando los niños subieron, ella fue a la cocina y encendió la luz. Lo que vio le estrujó el corazón. Una montaña de platos sin lavar, manchas secas en la mesa, una nevera vacía. Sobre la mesa había una pila de sobres. Melanie empezó a hojearlos, y con cada nueva carta su rostro se volvía más y más tenso. Un aviso de corte de luz por impago, facturas de gas atrasadas, avisos del banco sobre pagos atrasados de la tarjeta de crédito. «¿Cómo es posible?», pensó. «Siempre hemos tenido dinero en nuestras cuentas. Peter gana mucho dinero». Subió al despacho de su marido. La puerta estaba cerrada, pero la llave de repuesto estaba, como de costumbre, encima de la jamba. El despacho estaba tan desordenado como el resto de la casa. Melanie empezó a mirar los documentos que había sobre la mesa. Lo que encontró la dejó helada. Extractos bancarios que mostraban enormes retiradas de efectivo en los últimos meses. Documentos sobre préstamos de los que nunca había oído hablar.
cartas de cobradores exigiéndole que pagara las deudas de sus tarjetas. «Dios mío», susurró mientras se sentaba en su silla. «Se ha gastado todos nuestros ahorros. ¿Pero en qué?». En el último cajón de su escritorio encontró documentos aún más impactantes: certificados de deudas con casinos, recibos de préstamos de particulares y avisos de pagos atrasados de hipotecas. Melanie sintió que le temblaban las manos. Todo encajaba: el repentino desapego de Peter, su falta de voluntad para ayudar con los niños y sus constantes excusas de que estaba ocupado en el trabajo. No solo había abandonado a su familia, sino que la había llevado al borde del desastre económico. Sacó el teléfono y marcó el número de Isabella. «¿Bella? Siento llamarte tan tarde, pero necesito tu ayuda urgentemente». «¿Melanie? ¿Qué ocurre? Acabo de descubrir que mi marido nos ha endeudado mucho. Necesito ver a un experto financiero y necesito consejos sobre un buen abogado». «¿Un abogado? ¿Estás segura?». «Sí», dijo Melanie con firmeza. «Ya basta. No dejaré que arruine la vida de mis hijos». Tras la conversación, sacó un cuaderno nuevo y escribió: «Plan de acción: hacer copias de todos los documentos financieros, reunirme con Isabella para evaluar la situación. Buscar un abogado. Abrir una cuenta bancaria aparte. Reunir pruebas de que el cuidado de los niños durante mi enfermedad ha sido insatisfactorio». La suave respiración de sus hijos llegaba desde el cuarto de los niños. Melanie se acercó a la ventana. Su rostro se reflejaba en la oscuridad del atardecer, cansada pero decidida. Ya no era la mujer crédula que confiaba ciegamente en su marido. Había llegado el momento de actuar y proteger a sus hijos. «Mañana todo cambiará», pensó. «Mañana empezaré a luchar por nuestro futuro». Por primera vez en mucho tiempo, no sintió confusión ni miedo, sino una firme determinación. La batalla que tenía por delante era dura, pero no había dónde retirarse. Por el bien de los niños, por el bien de su futuro, tenía que llegar hasta el final. Tras la llamada de Isabella, Melanie empezó a hacer copias de todos los documentos que había encontrado. Le temblaban las manos mientras sacaba fotos con el móvil de cada papel: extractos bancarios, recibos, avisos de los cobradores. Luego volvió a colocar todo cuidadosamente en su sitio, intentando dejar el despacho exactamente igual de desordenado que lo encontró. Después de ducharse, se acuesta, pero no puede dormir. Hacia la 1 de la madrugada, oyó abrirse la puerta principal. Peter había llegado a casa. Sus pasos resonaron en la escalera y la puerta del estudio se cerró suavemente. Melanie se quedó tumbada en la oscuridad, preguntándose cómo había podido llegar a esto. El sábado por la mañana empezó con la limpieza. Los niños, felices de ver a su madre de vuelta, ayudaron con gusto. Michael pasó la aspiradora y Robert quitó el polvo. Peter ni siquiera salió de su despacho para saludarla o preguntarle por su salud. «Me voy a trabajar», dijo al pasar por la cocina donde estaban desayunando. Melanie se limitó a asentir, aferrando su taza de café. En cuanto la puerta se cerró tras él, empezó a prepararse para encontrarse con Isabella. El despacho del asesor financiero la recibió con el frescor del aire acondicionado y el olor a café. Isabella, una elegante mujer de mediana edad, estaba revisando cuidadosamente las copias de los documentos que Melanie había traído. Esto es terrible», dijo finalmente quitándose las gafas. «Melanie, su marido no solo tiene deudas, está prácticamente arruinado. ¿Qué quieres decir?». «Mira». Isabella extendió los documentos sobre la mesa. «Aquí están los extractos del casino. Ha perdido casi todos sus ahorros en los últimos 6 meses. Aquí están las deudas con acreedores privados, con enormes intereses, por cierto. Y estos son los pagos atrasados de la tarjeta de crédito». Melanie sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «Pero teníamos ahorros importantes». Isabella asintió. «Pero lo despilfarró todo. Lo único a lo que no podía acceder era a la cuenta de inversión conjunta,
porque requería tu firma. Y, gracias a Dios, no tuvo tiempo de hipotecar la casa por la misma razón. ¿Qué debo hacer? Lo primero es contactar inmediatamente con un abogado. Conozco a un especialista en derecho de familia. Él te ayudará a proteger lo que te queda. Una hora más tarde, Melanie ya estaba sentada en el despacho del abogado Richard Donovan. La situación es grave, dijo tras estudiar los documentos. Pero tenemos cartas fuertes que jugar. En primer lugar, su actitud irresponsable hacia los niños durante tu enfermedad es un argumento de peso ante el tribunal. En segundo lugar, ocultar problemas económicos y malversar bienes comunes sin tu consentimiento también juega a nuestro favor. Quiero quedarme con la casa, dijo Melanie con firmeza. Es lo único que nos queda. Los niños necesitan un hogar. Es posible. Dadas las circunstancias, lo más probable es que el tribunal te dé la razón. Pero tenemos que actuar con rapidez. Han elaborado un plan de acción. Lo primero es abrir una cuenta bancaria separada para su salario. Lo segundo, reunir todas las pruebas de negligencia hacia los niños durante su enfermedad. Lo tercero era preparar los papeles del divorcio. En realidad está en bancarrota, explicó el abogado, pero sigue teniendo derechos sobre los bienes comunes. Nuestra tarea consiste en demostrar al tribunal que sus actos irresponsables y su adicción al juego le incapacitan para administrar cualquier propiedad. Después de la reunión, Melanie fue al banco. Abrió una cuenta nueva y solicitó un cambio en los datos de transferencia de su sueldo. Lo siento, Peter, pensó mientras firmaba los documentos, pero lo has estropeado todo. Ahora tengo que proteger a los niños de tu locura. Cuando volvió a casa, encontró a sus hijos en el colegio. Peter se había vuelto a IR. La luz de su despacho estaba encendida. Debía de estar sentado allí otra vez antes de que ella llegara y huyera para evitarla. Melanie se acercó a la ventana del salón. Estaba oscureciendo y su rostro se reflejaba en el cristal, cansado pero decidido. Recordó su boda, el nacimiento de sus hijos, todos los momentos felices. ¿Y había cambiado todo eso por qué? ¿Por el juego? ¿Por deudas? No, se dijo a sí misma. Basta de lástima y perdón. Es hora de actuar. Sacó su teléfono y envió un mensaje a su abogado. Estoy de acuerdo. Ahora ya no había vuelta atrás. Le esperaba una dura batalla, pero Melanie estaba preparada. Por el bien de sus hijos, por el bien de su futuro, tenía que llevar este caso hasta el final. Y si eso significaba dejar a Peter sin nada, que así fuera. Él había tomado su propia decisión. Durante una semana, Melanie vivió como una bomba de relojería. Apenas dormía, comprobaba documentos constantemente y hablaba con su abogado. Peter, como antes, pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho, del que solo salía a altas horas de la noche, cuando creía que todos dormían. Aquella mañana, después de llevar a los niños al colegio, por fin se decidió. De vuelta a casa, subió al despacho de su marido y llamó a la puerta. «Peter, tenemos que hablar». Estaba sentado frente al ordenador, como de costumbre. Ni siquiera se dio la vuelta. «Estoy ocupado». «No», dijo Melanie con firmeza. «Esta vez vas a escucharme». Algo en su voz le hizo darse la vuelta. Quizá la firmeza desacostumbrada, o quizá la sensación de que algo había cambiado. «Lo sé todo», dijo ella con sencillez, «sobre el casino, sobre las deudas, de cómo te gastaste todos nuestros ahorros». Peter se quedó helado. Su rostro se volvió gris de repente. «¿Tú revisaste mis cosas?» «Peter, sí. ¿Y sabes qué? Lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Quizá entonces no estaríamos en esta situación». «No es asunto tuyo», se levantó bruscamente. «Yo tengo el control». Melanie sonrió con amargura. ¿Tengo el control? Peter, has perdido todo lo que teníamos. Nos has llevado al borde de la quiebra. ¿Y esto es lo que llamas control? Me vengaré. Su voz se volvió más aguda, histérica. Tengo un sistema. Ya casi, ya basta, le interrumpió Melanie. He solicitado el divorcio.
Pronto recibiré una citación judicial. Peter se quedó helado como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? Ya me has oído. No voy a dejar que sigas arruinando nuestras vidas. No solo perdiste el dinero, abandonaste a los niños mientras yo estaba en el hospital. Dejaste de ser un padre, un marido, un hombre. No puedes, gritó de pronto, con el rostro distorsionado por la rabia. No tienes derecho. Sí que lo tengo. ¿Y sabes qué más? Demostraré ante un tribunal que es usted un ludópata, que no eres capaz de asumir la responsabilidad de tus actos, que tú no tuvo oportunidad de terminar. Peter se abalanzó sobre ella con el rostro demudado por la rabia. Melanie apenas pudo saltar y salir corriendo del despacho. Él corría detrás de ella, gritando algo, pero ella ya no estaba escuchando. Corría escaleras abajo, sintiendo el corazón a punto de salírsele del pecho. Salió corriendo y vio a la señora Thompson, que estaba regando las flores. ¡Socorro!, gritó Melanie. Peter corrió tras ella gritando algo incomprensible. Tenía los ojos desorbitados y los labios espumosos. ¡Dios mío!, gritó la señora Thompson y cogió el teléfono. «Voy a llamar a la policía». El señor Johnson, un antiguo agente de policía, salió corriendo de la casa vecina. Se interpuso entre Melanie y Peter. «Cálmate, amigo. No hagamos ninguna tontería. Es mi mujer», Peter gritó. «No tiene derecho. Es mi dinero. Es mi casa. Tu dinero». Melanie sintió que le subía la ira. «¿El dinero que perdiste o el dinero que pidió prestado a los usureros?». Peter intentó correr de nuevo hacia ella, pero el señor Johnson lo sujetó con firmeza. Unos minutos después llegó la policía. Peter seguía gritando y pataleando mientras lo metían en el coche. Melanie contemplaba la escena, extrañamente entumecida. «Dios mío», susurró la señora Thompson abrazándose los hombros. «¿Cómo no nos dimos cuenta? Él siempre parecía tan normal». «Yo tampoco me di cuenta», replicó Melanie en voz baja. «Todo este tiempo pensé que simplemente se había desenamorado de mí, que había encontrado a otra, que me utilizaba por dinero y comodidad, pero resultó...». No terminó. El coche de policía se alejó, llevándose a Peter. Los vecinos se dispersaron lentamente, lanzándole miradas compasivas. Melanie se acercó lentamente al porche y se sentó en los escalones. Fragmentos de recuerdos daban vueltas en su cabeza. Cómo Peter se quedaba hasta tarde en el trabajo, cómo escondía el teléfono cuando ella entraba, cómo se negaba a hablar de finanzas. Todas esas pequeñas señales que ella no quería notar. Sonó el teléfono. Era su abogada. «¿Melanie? La policía acaba de denunciar el incidente. Es lo mejor. Ahora tenemos argumentos adicionales para el tribunal». «Sí», respondió ella mecánicamente. «Supongo que sí. ¿Se encuentra bien?» «No lo sé», dijo Melanie con sinceridad. «Es que, ¿cómo puedes vivir con alguien tantos años y no darte cuenta de que se está convirtiendo en un monstruo? No te culpes. La adicción al juego es algo insidioso. La gente la oculta durante años, incluso a sus allegados». Melanie miró el reloj. Era hora de recoger a los niños para ir al colegio. ¿Cómo les explicaría lo ocurrido? ¿Cómo les diría que su padre... «No», se dijo a sí misma. Se dijo a sí misma. «No es momento de lamentaciones. Tengo que ser fuerte, por el bien de los niños». El camino por delante era largo, pero al menos ahora sabía la verdad. Y aunque era más aterradora de lo que podía imaginar, era mejor que vivir en una mentira. El día del juicio fue sombrío. Melanie caminaba por los pasillos del tribunal, aferrando con fuerza su expediente. Su abogado, el señor Donovan, caminaba a su lado, recordándole de vez en cuando los puntos clave de su estrategia. Peter ya estaba en la sala, sentado con un joven abogado. Había adelgazado mucho, el traje le colgaba como una percha y tenía ojeras. Ni siquiera miró en su dirección cuando ella entró. «Todo el mundo en pie. Se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Margaret Pierce, una mujer de unos 60 años y mirada penetrante, tomó asiento.
Empezó a estudiar el expediente, mirando de vez en cuando a Melanie y a Peter. Este es el caso de divorcio de los Clark. 25 años de matrimonio, 2 hijos menores. Señora Clark, ¿confirma su deseo de divorciarse? Sí, señoría, respondió Melanie con firmeza. Señor Clark. Peter murmuró algo en voz baja. Más alto, por favor, dijo el juez con severidad. Protesto, replicó tajantemente. Todo esto es una manipulación. Quiere quedarse con todo lo que tengo. El juez enarcó una ceja. ¿Qué quiere decir exactamente con todo? Según los documentos que veo, tiene usted deudas por valor de más de $200,000. El abogado de Melanie se levantó. Señoría, me gustaría presentar pruebas de la malversación sistemática del patrimonio familiar por parte de la acusada. Durante las 2 horas siguientes, el tribunal fue presentado con una imagen del colapso financiero de la familia Clark. Extractos bancarios, documentos del casino, recibos de deudas. Todo mostraba la profundidad del problema. ¿Y esto ocurría mientras su mujer estaba en el hospital?, preguntó el juez a Peter. Tenía un sistema, exclamó de repente. Podría haberlo recuperado todo, si ella no hubiera entrado. Señor Clark, le interrumpió bruscamente el juez. Cálmese. Entonces los testigos subieron al estrado. La SRA. Thompson habló del abandono de los niños durante la enfermedad de Melanie. El doctor Paul testificó sobre el deterioro del estado de la paciente debido al estrés causado por el comportamiento irresponsable de su marido. Y ahora me gustaría presentar el informe policial, dijo el abogado de Melanie, sobre un incidente que ocurrió hace una semana, cuando el señor Clark atacó a mi cliente. Peter intentó gritar de nuevo, pero su abogado lo contuvo. Señoría, se levantó el joven abogado defensor de Peter. Mi cliente admite que ha tenido algunos problemas con el juego, pero está dispuesto a someterse a tratamiento. Pide una segunda oportunidad. ¿Una segunda oportunidad? Melanie no podía soportarlo. ¿Y nuestros hijos? ¿Quién les dará una segunda oportunidad de tener una infancia normal? ¿Quién les devolverá esos 2 meses en los que fueron abandonados de hecho? El juez estudió detenidamente los documentos. Señor Clark, se da cuenta de que ha dilapidado no solo su dinero, sino también los ahorros de toda la familia. Era nuestro dinero, exclamó Peter. Así es, asintió el juez. Era conjunto. Pero lo utilizaste solo, violando no solo las normas morales, sino también las legales. Tras una breve pausa, la juez anunció su decisión. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el tribunal decreta la disolución del matrimonio. La casa y los ahorros restantes en la cuenta conjunta se transferirán a la SRA. Clark como tutora principal de los hijos menores. El señor Clark está obligado a pagar una pensión alimenticia del 40% de sus ingresos. En vista de su situación económica y su comportamiento, la custodia de los hijos se otorga a la madre, con el derecho del padre a visitas supervisadas. Peter se puso en pie de un salto. No puede hacer eso, no es justo. Siéntate, gritó el juez. Una interrupción más y añadiré a la sentencia una multa por desacato al tribunal. Cuando terminó la vista, Melanie sintió un extraño vacío en su interior. Sí, había ganado. Había protegido a sus hijos y salvado su casa. Pero qué manera tan terrible de hacerlo. Melanie oyó de pronto la voz de Peter. La alcanzó en el pasillo. No puedes hacerme esto, después de todo lo que hemos pasado. Ella se dio la vuelta lentamente. Fuiste tú quien lo arruinó todo, Peter, con tus propias manos. Espero que encuentres la fuerza para admitir el problema y empezar el tratamiento. Por tu propio bien, por el bien de los niños. ¿Los niños? Rió amargamente. ¿Qué tratamiento? No me queda nada. Ni dinero, ni casa, ni trabajo. Pero te queda lo más importante, la oportunidad de arreglarlo todo, dijo en voz baja. No la pierdas como has perdido todo lo demás. Salió del juzgado sintiendo el sol en la cara. Le esperaba una nueva vida,
difícil, pero sin mentiras ni ilusiones, y estaba preparada para esa vida. A veces, pensó Melanie, la mayor victoria no es lo que consigues, sino de lo que te deshaces. Pasaron 3 meses después del juicio. Una mañana, Melanie se despertó con el sonido de las risas mientras Michael y Robert preparaban el desayuno en la cocina. Algo traqueteaba, algo se caía, pero aquel ruido era la música más agradable para sus oídos. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de paz y alegría. La noticia de que Peter había sido hospitalizado en una clínica psiquiátrica llegó hace una semana. Después del juicio, por fin perdió el control de sí mismo. Lo encontraron en algún casino clandestino, donde montó en cólera, acusando a todo el mundo de conspirar contra él. «Mamá», dijo Michael un día que estaban cenando, «nos han dicho que papá está en el hospital». Melanie eligió sus palabras con cuidado. «Sí, cariño, tu padre necesita ayuda ahora mismo. Está enfermo, no físicamente, pero...» «Lo sabemos», interrumpió Robert. «La señorita Thompson nos explicó lo del problema con el juego. ¿Y vosotros, no queréis visitarlo?» Los chicos se miraron. Michael negó con la cabeza. «Todavía no. Tenemos miedo. ¿Sabéis?» Melanie se sentó junto a sus hijos. «Está bien tener miedo. Lo que le pasó a papá es difícil de entender, incluso para los adultos». «¿Volverá a ser normal algún día?», preguntó Robert en voz baja. «No lo sé, cariño. Depende de él. Pero debes saber que, pase lo que pase, siempre me tendrás a mí, y haré todo lo que pueda para mantenerte a salvo». Ese día, Melanie notó que, por primera vez en mucho tiempo, los chicos se dormían sin luz nocturna. Quizá el miedo por fin había empezado a remitir. La semana siguiente fue a una revisión rutinaria con Paul. Estudió los resultados de las pruebas durante largo rato, frunciendo el ceño. El estrés de los últimos meses no ha pasado desapercibido. Hay algunas desviaciones en los indicadores. ¿Es muy grave? Melanie se puso tensa. No es crítico, pero necesitas descansar. Unas vacaciones serias, Melanie. Un cambio de aires, aire fresco, descanso. Se lo pensó. Sabes, mamá nos ha estado invitando a su casa durante mucho tiempo. Tiene una casa en el bosque, no lejos del lago. ¡Qué gran idea!, se alegró Paul. Por cierto, ¿cómo está? ¿Se ha recuperado de la fractura? Sí, ya camina con normalidad. Dice que el aire del lugar hace maravillas. Esa noche comentó la idea con los niños y su reacción superó todas las expectativas. ¿La casa de la abuela? Los ojos de Robert brillaban. ¿Dónde se puede nadar en el lago? ¿Y dónde viven las ardillas? Se hizo eco Michael. ¿Y dónde vimos un ciervo por última vez? Melanie sonrió. Sí, ahí mismo. ¿Queréis ir? Sí, exclamaron los dos al unísono. Mientras hacía la maleta, Melanie encontró un viejo álbum de fotos. En una de las fotos, los 4, ella, Peter y los chicos, estaban de pie frente a la misma casa. Todos sonrientes, felices. Solo habían pasado 3 años, pero parecía otra vida. ¿Mamá? Michael miró hacia la habitación. ¿Estás llorando? Ella se secó rápidamente los ojos. No, cariño, es que... A veces es triste pensar en cómo han cambiado las cosas. Su hijo se acercó y la abrazó. Pero estamos juntos, y ya no tenemos miedo. Melanie lo abrazó con fuerza, maravillada por la sabiduría de su hijo de 12 años. Al día siguiente emprendieron el viaje. Las 3 horas de viaje se pasaron volando mientras los chicos hablaban del colegio, discutían sobre la música que escuchaban en el coche y compartían sus planes para el verano. Cuando llegaron a la casa, el sol ya se estaba poniendo. Eleanor les esperaba en el porche, apoyada en su bastón. «Por fin, creía que os habíais perdido». Los niños corrieron a abrazar a su abuela y Melanie se quedó allí de pie, respirando el aire de pino y sintiendo cómo la tensión de los últimos meses se relajaba poco a poco.
¿Cómo estás, hija?, le preguntó su madre en voz baja cuando se quedaron solas en el porche. Los chicos ya habían salido corriendo a explorar el barrio. Por primera vez en mucho tiempo siento que todo va a salir bien. Claro que sí. Eleanor palmeó la mano de su hija. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Aquella tarde se sentaron juntas en el porche. Los chicos le contaron a su abuela cosas del colegio, de sus amigos y de sus planes para las vacaciones. Melanie los miró y pensó en lo lejos que habían llegado. A veces, pensó, necesitas una tormenta de verdad para darte cuenta de lo firme que estás, y a veces lo que parece el final es en realidad el principio de una vida nueva y mejor. Los pájaros cantaban desde el bosque, el sol del atardecer pintaba el cielo de rosa y el aire olía a pinos y a libertad. Quizá por primera vez en mucho tiempo, Melanie se sintió verdaderamente en paz. Quedaban muchos asuntos por resolver, pero ahora, en este momento, sentada en el círculo de sus seres más queridos, sabía que todo iría bien. Había sobrevivido, había protegido a sus hijos, empezó una nueva vida. Y en esta nueva vida ya no había lugar para el miedo y la incertidumbre, solo para la esperanza, el amor y la fe en el futuro.